Vamos eh, a seguir con el estudio de las parábolas de Jesús. Entonces, recordemos que ahora 8 días vimos una parábola muy especial, que era la parábola de la viuda y el juez injusto. Hoy vamos a ver otra parábola que es muy similar, que está muy relacionada con la que vimos ahora 8 días, y es la parábola del fariseo y el publicano, que está en Lucas 18, versículos 9 al 14. Dice el versículo 9: a algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, antes de seguir, quiero que hoy hagamos una actividad diferente, y cada uno, ahí donde estemos, eh, pensemos con quién nos identificamos en este momento. ¿Con el fariseo o con el publicano o el recaudador de impuestos? Entonces, ahí donde cada uno está, piense: no, yo me identifico mucho con el recaudador de impuestos en su oración. O no, yo me identifico más con el fariseo, con la oración del fariseo. Entonces quiero que analicemos, que miremos, y al final entonces volvemos a mirar con quién me identifico yo. Lo más seguro, como ya hemos oído de esta parábola, como ya la hemos oído en alguna prédica o en alguna enseñanza, o ya la hemos estudiado, entonces pues lo más seguro es que todos estemos identificados con el recaudador de impuestos, ¿cierto? Con el publicano. Miremos cómo vamos a terminar. Entonces, como introducción, vimos en la parábola pasada que estudiamos en la viuda insensante y el insistente y el juez injusto, cómo debíamos permanecer orando sin desmayar para fortalecer nuestra relación con el Señor. En esa parábola vimos que en vez de, como estábamos acostumbrados a tener esa enseñanza de que teníamos que orar como si el Señor no nos escuchara, o si fuera un requisito orar incansablemente, y vimos que lo que necesitamos nosotros es fortalecer nuestra relación con el Señor. Ahora vemos otra parábola que está estrechamente enlazada con la anterior y que nos habla igualmente sobre la oración. Jesús les dice esta parábola a unos que le estaban escuchando, que se creían justos y menospreciaban a otros.
pero no lo hizo para herirles, sino para ayudarles. Un fariseo que estaba en lo más alto de la sociedad religiosa y un publicano o recaudador de impuestos que era considerado pecador y traidor del pueblo judío. La primera nos habla de permanecer en la oración y esta de cómo debe ser nuestra oración. Entonces están muy enlazadas estas dos parábolas, pues tanto que en Lucas son seguidas. Entonces vamos a profundizar un poquito más en esta parábola que relativamente es corta. Entonces hay dos personajes, el fariseo, la oración del fariseo, la actitud del fariseo y la del publicano. Entonces vamos con la primera que el Señor relata aquí, que el Señor describe, que es la oración del fariseo, la actitud del fariseo. Primero, el fariseo era un hombre piadoso, que vivía en forma honesta y correcta. Hacía lo que requería la ley. Dice, ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. El pueblo judío tenía como ley ayunar lunes y jueves. O sea, ayunaba 2 veces a la semana, como decía la ley. Y daba y diezmaba de todo lo que él recibía. O sea que inclusive No escucho más nada. lo que la ley decía. Estaba libre de pecados graves y escandalosos. No era un extorsionador, ni un usurero, ni un opresor con los deudores o arrendatarios, sino justo y bondadoso con todos los que dependían de él. No hizo ningún mal a nadie, no era un adúltero, asistía al templo regularmente, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos con quién nos identificamos nosotros hoy. ¿Qué es lo que nosotros decimos siempre? Yo no le hago mal a nadie. Yo soy justo. Yo no oprimo a nadie. Yo no soy usurero con nadie. Yo no extorsiono a nadie. Yo no le hago mal a nadie. Yo no le robo a nadie. Yo diezmo. Bueno, sí, diezmo, pero sí me cuesta, me cuesta. Pero diezmo. De pronto no diezmo lo que debería, pero diezmo. O sea que somos buenos. Podríamos pensar, sí, no, está bien, yo soy bueno. Yo no soy adúltero, no soy fornicario, no soy infiel a mi esposa, a mi novia, no soy tramposo en la universidad, en el colegio, en el trabajo. O sea, bien, yo estoy bien. Pensaríamos nosotros, ¿cierto? O sea, bueno, bueno, como por ese lado del fariseo, está bien, vamos bien. Los fariseos se suponía que eran los más aceptables y cercanos a Dios. Eran los más devotos de la sociedad judía palestina. Nosotros se supone que son que somos los más aceptables y cercanos a Dios porque nos congregamos ya en una iglesia cristiana, porque nos conectamos ahora virtualmente en los servicios los domingos, porque nos conectamos a estas charlas bíblicas, porque queremos conocer más estos estudios. Ahora nosotros se supone que somos más aceptables para Dios. El fariseo aquí mencionado no era hipócrita, pero confiaba sinceramente en sí mismo que era justo. El fariseo estaba diciendo lo que es, como nosotros posiblemente podemos pensar cómo somos.
somos buenos. Los judíos pensaban que era piadoso esta forma de orar o esta forma de oración, que de alguna forma este fariseo no era jactancioso, sino que estaba agradecido con Dios por su piedad. ¿Cómo vamos nosotros ahí? ¿Cómo nos vamos identificando nosotros con este fariseo? Nosotros porque vamos a la iglesia, nos creemos mejores que otros, que de pronto no van, o de pronto no han tenido la oportunidad de asistir, o no han querido ir. ¿Confiamos sinceramente en nosotros mismos? Que nosotros verdaderamente sí somos justificados, que ya fuimos justificados, que el Señor nos ama tanto, que nosotros cada vez que regresamos a la casa, después de asistir a la iglesia, después de asistir a un culto, después de asistir a la congregación, regresamos justificados, perdonados. ¿Cuál es nuestra actitud que hemos venido hablando de hace un tiempo para acá? ¿Cuál es nuestra actitud delante del Señor? ¿Cómo somos nosotros? Es la parábola que dice Jesús en la parábola al iniciar, unos que confiaban en sí mismos. El problema radica en que confiamos en nuestra propia justicia, en que nosotros somos buenos porque hacemos, porque no hacemos. Desde el más rico hasta el más pobre, todos nos creemos mejores de lo que en realidad somos. Siempre pensamos que no somos tan malos como otros y que somos nosotros los que merecemos las bendiciones de Dios. Somos nosotros los que merecemos que el Señor abra las ventanas de los cielos y derrame toda bendición de lo alto sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre mi esposa, sobre mi esposo. Y cuando esas bendiciones de pronto no llegan o nos pasa algo en la vida, empezamos a decir, pero es que yo no entiendo por qué eso me pasa a mí. Si yo hago esto, si yo diezmo, si yo me conecto, si yo oro, yo no entiendo por qué el Señor a veces no nos escucha, por qué el Señor a veces no me oye. Yo a veces no entiendo, podríamos pensar. Si yo soy bueno, ¿por qué el Señor no me responde? Job, en el capítulo 15, versículo 14, dice, ¿qué es el hombre para creerse puro? Y el nacido de mujer para alegar inocencia. Nosotros siempre, está escrito en la Biblia, lo acabamos de leer, nos creemos los chachos, nos creemos los chayanes, nos creemos lo mejor que puede haber en este mundo. Llegamos hasta a pensar que, ¿qué sería el Señor sin nosotros? ¿Qué haría el Señor sin nosotros? Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros. O sea, este fariseo no era ni ladrón, ni malhechor, ni adúltero. El hombre no era hipócrita, el hombre estaba diciendo lo que era. Ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Este era el fariseo. ¿Cómo estamos nosotros ahí? En esta oración el fariseo no es la expresión de un alma oprimida por el pecado o por el dolor.
No contiene ni confesión, ni petición, ni reconocimiento de ninguna culpa, ni deseo de obtener gracia y misericordia. No es sino la manifestación jactanciosa de méritos imaginarios. No expresa ni arrepentimiento, ni humildad, ni amor hacia el prójimo. En nuestro caso, nosotros llegamos hasta pensar que los mensajes de exhortación del Señor son para otros y no para nosotros. Cuando nosotros estamos en la iglesia, cuando nosotros estamos oyendo un sermón, cuando nosotros estamos oyendo una enseñanza, cuando nosotros estamos estudiando, cuando estamos oyendo una palabra del Señor, a veces llegamos a pensar, ay, si mi esposa hubiera estado aquí, es que esta palabra era para mi esposa. Ah, no, es que esta palabra, sí, esta enseñanza era para mi esposo. Es que si mi esposo hubiera estado aquí, vea. Ah, no, es que esto era para mis hijos. Es que si mis hijos hubieran escuchado este sermón de hoy. Es que si mis hijos hubieran venido este domingo. Es que si mis hijos. Ah, esto era para la vecina. Ah, esto era para. Esto era para. Nunca pensamos que lo que estamos escuchando es para nosotros. No es para el que está al lado. Es para mí. Es para mí. El Señor siempre habla a nuestro corazón, a nosotros. Por eso yo quería, desde el principio de la charla, por eso yo les dije que pensáramos con quién nos identificamos. Ya no debemos nosotros acercarnos a la Biblia para estudiar un libro cualquiera. Estamos estudiando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que al Señor le gusta? ¿Cómo es que Él dice, cómo es que a Él le agrada que nosotros nos podamos acercar a Él? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cómo nos revela Él los misterios de su reino, no el de nosotros? Él pone las condiciones de cómo debemos acercarnos a Él, no es al revés. Nosotros necesitamos de Dios, porque sin Él nada podemos hacer. Entonces los mensajes son para todos y cada uno de nosotros, personal. Esta condición espiritual es verdaderamente peligrosa, pues está en grave riesgo de condenación. Porque como yo soy bueno, no voy a aceptar corregir. Recordemos lo que leímos en la introducción. El Señor les dijo esta parábola no para regañarlos, no para castigarlos, sino para alentarlos, para mirar cuál es su error, cuál es nuestro error, qué es lo que nosotros estamos haciendo. Todavía tenemos tiempo, todavía hay tiempo. Tenemos un corazón engañoso. Si examinamos nuestro corazón y estudiamos las escrituras, podríamos ver que en nosotros no hay nada bueno, que en nosotros no está el hacer el bien, que en nosotros no está el buscar a Dios. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Salmo 14, versículos del 1 al 3. Dice este salmo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Están corrompidas, están corrompidos. Sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. No hay uno solo que haga lo bueno. Ni uno, ni uno. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado. A una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. ¿Qué es hacer lo bueno entonces? Buscar a Dios. Dice, desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. No lo hay.
No hay nadie que haga lo bueno. Pero el Señor sí es bueno. Es Dios quien nos busca a nosotros. Es Dios quien nos ha buscado. Es Dios quien nos ha rogado. Es Dios quien nos ha abierto las ventanas de los cielos para que nosotros podamos estar delante de Él. Es Dios el bueno, no nosotros. Es Dios quien por su gracia nos busca a nosotros. Ezequiel 34, versículo 11 dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Es el Señor. En nosotros no está ese buscar. Entonces, si yo ya estoy consciente de que en mí no existe eso, que en mí no hay ese deseo de buscar a Dios, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pedirle a Él. Yo tengo un corazón engañoso. Nosotros pensamos que por ir a la iglesia, por conectarnos, por reunirnos, entonces somos buenos. Entonces ya con eso la sacamos. Entonces ya con eso nosotros somos justificados. Entonces ya con eso el Señor me tiene que bendecir. Miremos qué es lo que está orando el fariseo y qué es lo que está orando el recaudador de impuestos. El recaudador de impuestos hoy sería una especie de un activista, por ejemplo, de una persona de estas que defiende los grupos LGTBI o que defiende el aborto, que defiende que son o sea, de estos corruptos así grandes. Entonces, no, yo eso, oiga, gracias a Dios no soy como esas personas. Podríamos pensar así, ¿cierto? Podríamos estar pensando así. Pero el Señor conoce nuestro corazón. Es Dios quien por su gracia nos busca. Es Dios por su misericordia nos deja oír su voz. Es Él. A Él debemos de dar toda la gloria y la honra. Él debe ser el centro, no nosotros. Toda nuestra vida debe girar en torno a Él, no al revés. No que el Señor gire en torno a nosotros, a nuestras necesidades, a nuestras preocupaciones, a nuestros flagelos, a nuestras tristezas. Es al revés, es al revés. Ahora vamos con el publicano. Los publicanos o recaudadores de impuestos se les mencionaba frecuentemente junto con los pecadores. Eran los más despreciados, considerados traidores de su pueblo. Esos eran los recaudadores de impuestos, esos eran los publicanos. Cuando leemos la Biblia vemos muchas apartes de estos recaudadores de impuestos, de estos publicanos. Eran del mismo pueblo, ¿no? La oración de este recaudador de impuestos: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. El Salmo 51, 17 dice: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Es la oración que agradó a Jesús. La oración que Jesús en su parábola menciona a este que era pecador para los judíos, que era considerado un traidor y que lo tenían por, eh, por pecador. El Señor lo exalta. Pensemos cómo se sentirían las personas que están oyendo esta parábola de boca de Jesús. Cuando Jesús exalta la oración de este recaudador y muestra la oración que normalmente se hacía por los fariseos.
La oración del publicano, primero, contiene una petición. Dice, ten compasión de mí. Fue individual y directa. O sea, no mencionó a su prójimo, sino a sí mismo. Fue humilde. Confesó que era pecador. Implora misericordia desde lo más profundo de su corazón. Se sintió muy conmovido al poder elevar sus ruegos a Dios. Se daba golpes de pecho, lo que da a entender de su gran conmoción. Misericordia desde lo más profundo de su corazón. ¿Cómo están siendo nuestras oraciones? ¿Nosotros estamos orando de verdad? ¿O simplemente antes de salir de la casa estamos diciendo, Señor, acompáñame en este día? Amén. Todo lo digo en el nombre de Jesús. Amén. Todo lo pido en el nombre de Jesús. Amén. O sea, ¿cómo están siendo nuestras oraciones? ¿Cómo están siendo nuestra intimidad con el Señor? ¿Cómo está siendo esa relación con el Señor? ¿De verdad hay un corazón humillado delante de Él? ¿Nuestro corazón se está postrando delante de Él? ¿Cómo están siendo nuestras oraciones? ¿Cuánto de nuestra oración son peticiones? ¿Cuánto de nuestra oración es exaltación al Padre? ¿Cuánto de nuestra oración es consciente? Una oración consciente. Porque nosotros a veces criticamos mucho que no podemos, que no debemos orar con palabras, con frases repetidas, porque así dice la Biblia. Pero cuando nosotros seamos conscientes de qué es lo que estamos orando, vemos que son prácticamente frases repetidas. Una repetición, o sea, a veces no las aprendemos. ¿Dónde está nuestro corazón? Proverbios 23-26 dice, dame, hijo mío, que tu corazón y no pierda de vista mis caminos. ¿Qué pide el Señor? Nuestro corazón. Deuteronomio 6:5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Salmo 119, versículo 2. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. ¿Cómo estamos acercándonos al Señor? ¿De corazón? ¿De verdad? O sea, conscientemente nos estamos acercando al Señor de corazón. ¿O nos identificamos más con lo que acabamos de leer del fariseo? Están como cambiando las cosas, ¿cierto? O sea, la realidad de nuestras vidas hoy. El publicano estaba desde lejos, se mantenía a distancia, bajo el sentido de ser indigno de acercarse a Dios. Y quizás por temor a ofender al fariseo o de interrumpir sus oraciones. Recordemos que el fariseo estaba en lo más alto, en la estima más alta, en el reconocimiento más alto de que ellos eran los piadosos. No levantó sus ojos, mucho menos sus manos, como era costumbre hacerlo en la oración, pero levantó su corazón a Dios en los cielos. Se golpeó el pecho como muestra de su dolor y arrepentimiento por su pecado. ¿A nosotros nos duele el pecado? ¿A nosotros verdaderamente nos duele cometer un pecado? ¿Nos duele ofender a Dios? ¿Nos duele rechazarlo? ¿De verdad nos duele? ¿O simplemente estamos diciendo, ay Señor, perdóname este pecadito y el otro? Perdóname esta y la que viene de aquí 8 días. O sea, ya pensando en el pecado de la otra semana. O sea, de verdad, así como al Señor le duele el pecado, a nosotros nos duele. Así como el Señor rechaza el pecado, nosotros lo rechazamos. O siempre estamos pensando, ah, bueno, pues allá Él.
cómo nos estamos comportando nosotros. Qué bueno es el Señor que nos enseña tantas cosas. Nos enseña cómo poder acercarnos a Él, cómo poder estar en compañía, en su compañía. ¿Cómo vamos a saberlo? ¿Cómo saber si yo me encuentro como el fariseo o como el publicano? ¿Cómo saber en qué posición me encuentro yo? Porque recordemos, nuestro corazón siempre nos está diciendo, no, yo soy como ese publicano. Yo siempre le pido, estoy arrepentido delante del Señor, con un corazón contrito y humillado delante de Él. ¿De verdad? ¿Seguro? ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a ver eso? Por mis frutos. Son mis frutos. No los frutos del vecino, no los frutos de mi esposa, no los frutos de mis hijos, no los frutos de mis hijas. Son mis frutos. ¿Y cuáles son los frutos que habla la Biblia? No es que ya dejé de decir mentiras, ya dejé de fornicar, ya dejé de adulterar, ya dejé de fumar, ya dejé de tomar, ya dejé un mundo de pecados que estábamos acostumbrados a cometer y que fuimos, digámoslo así, en nuestras fuerzas fuimos superándolos. Entonces yo era un borracho, parrandero y jugador. No, ya no soy borracho ni parrandero. Ahora estoy jugador, pero ahí sigo en la lucha y ya. Entonces el fruto que nosotros que nosotros pensamos es dejar el cigarrillo, dejar el trago y yo, entonces ahí voy dando frutos. O sea, ¿cuáles son los frutos que habla la Biblia? Son los frutos del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son? Gálatas 5, 22 y 23. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Eso se está produciendo en mi vida? Frutos del Espíritu Santo. O sea que para que esos frutos se den en mi vida, yo tuve y tendré que haber nacido de nuevo. ¿Recuerdan el Evangelio de Juan, el capítulo 3? Hablando con Nicodemo, Jesús hablando con Nicodemo, tiene que nacer primero, volver a nacer. Ahora sí, el Señor me va a fortalecer, el Señor me va a poner las pruebas. ¿En qué? En que yo debo de amar, en que yo debo estar alegre, en que yo debo haber en mi paz, paciencia, paciencia, personalmente, en mí, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Eso ya está en mi vida? ¿O ni siquiera lo hemos contemplado? ¿Cuáles son mis frutos? ¿Dejar de ser borracho, parrandero y jugador? ¿O que en mí haya mucho amor? Porque si en mí hay amor, que no lo había antes, ya empiezo yo a dimensionar que Dios habita en mí. Ya no soy yo, porque yo antes no podía amar. Ahora es Dios que habita en mí, porque Dios es amor. ¿Cómo se obtienen entonces esos frutos? Entonces, primero, naciendo de nuevo, deleitándome en un estudio, buscando estudiar, gozándome estudiar las escrituras, buscando estudiar la Biblia. Eso se empieza a dar en nosotros, en cada uno de nosotros. Buscar con deseo, con anhelo, estudiar. Sea con una sola persona, sea con varias, sea en una charla, sea en el servicio, sea en un sermón, como sea, buscar.
ese estudio, porque las escrituras son las que nos van a dar testimonio de Dios, son las que hablan de nuestro Dios. Entonces, si estudio, le conozco, lo voy a conocer porque estoy estudiando acerca de Él. Si lo conozco, pues lo amo, porque es imposible conocerlo y no amarlo. Es imposible. Y si le amo, pues le obedezco. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Dios siempre está listo para recibir a los injustos cuando claman a Él con un corazón contrito y humillado. Pero cierra sus oídos a los orgullosos y que creen en su corazón que sus buenas obras son suficientes. Deuteronomio 6, 5 y 6. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con todo tu corazón. ¿Lo amamos así? Y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en dónde? En el corazón estas palabras que hoy te mando. Versículo 6. Grabémonos en nuestro corazón estas palabras que hoy te mando. Que verdaderamente cada vez que escuchamos un mensaje del Señor, o sea, su palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Que nos exhorte, o sea, que nos ponga a pensar verdaderamente. No, tengo que hacer más. Más que más estudiar, más conocerlo, más amarlo, más obedecerlo. Tengo que buscar más de Él. Si todavía nos está dando pereza, si es una opción el escuchar un estudio, el ir a un servicio, el ir los domingos a la iglesia, si es una opción, todavía tenemos tiempo, pensemos. El Señor sigue tocando nuestras puertas. Regresó a casa justificado, el publicano, que era considerado un pecador y traidor por los fariseos. Regresó a su casa perdonado por Dios, reconciliado con Él, justificado. Su oración estaba llena de humildad y humillación, llena de arrepentimiento por el pecado y reverencia hacia Dios. En nosotros debe existir ese deseo por Dios, deseo por su palabra, por conocerle más, deseo por conocer los misterios de su reino, deseos por estar cerca de Él, deseo por su justicia, sed de Él, clamor por Él, amarlo con pasión desde lo más profundo de nuestro ser, desde nuestras entrañas, anhelar conocerlo más, que Él sea nuestra prioridad, más que todas las cosas de nuestras vidas, más que todas, todas. Y vamos a ver cómo el Señor recompensa. Pero el Señor tiene que ser el centro, no al revés. Un corazón contrito, humillado, no es despreciado. Ese corazón, el Señor empieza a moldearlo, el Señor empieza a tratarlo, el Señor empieza a tratar en nosotros, así como el alfarero empieza a moldearnos, empieza a tratar todas nuestras falencias, todos nuestros errores, pero lo mejor es que Él nos muestra cuáles son esas arcillas, esas piedritas que hay en nuestro corazón y Él las empieza a sacar. Muchas veces son piedras tan grandes que nos duelen, pero tenemos que reconocer qué es lo que tenemos en nuestro corazón, porque si no vamos a ser como este fariseo pensando que nosotros somos buenos, que en nosotros no hay nada malo. El que es malo es mi vecino, el que es malo es mi papá, la que es mala es mi mamá, la que es mala es mi esposa, la que son malos son mis hijos. Nosotros somos buenos, buenos. Lo que no entiendo es por qué el Señor no me bendice.
nos estamos acercando a Dios? ¿Cómo nos estamos acercando en oración? ¿Cómo son nuestras oraciones? Dios es bueno, Dios es muy bueno. Miremos con cuánta insistencia Él nos enseña y nos enseña y nos enseña. Y nosotros a veces lo que aprendemos son historias del pueblo de Israel, historias del Dios de Israel, pero nunca pensamos que es nuestro Dios, que Dios habla a cada uno de nosotros para que cada uno de nosotros nos podamos acercar a Él. No es como nosotros queramos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente el Señor, solamente el Señor. Dios es muy, muy bueno y quiere que nosotros cada día podamos acercarnos más a Él. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu bondad y por tu misericordia, por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos cada día más el camino que nos lleva más cerca de ti. Gracias, Señor, porque tú lo que quieres es que nosotros estemos contigo. Que tú lo que quieres es que nosotros cada día nos acerquemos más. Gracias, Padre. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. A ti sea la gloria y la honra, Señor. La exaltación, la alabanza. Tuyo es el reino, Señor. Tuyo es el poder. Tú eres el único digno, Señor, de alabanza. Tú eres el único digno, Señor, de que nosotros nos postremos delante de ti y te adoremos. Tú eres el único digno, Señor, porque tú eres el creador del cielo, el creador de la tierra. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. De ti somos y a ti te servimos, Señor. Y en ti ponemos toda nuestra confianza. Gracias, Padre, por todos y cada uno de mis hermanos y de los hermanos que se han conectado, Señor. Tú los has traído, Señor, con un propósito. Gracias, Padre. Gracias por ellos. Gracias, Padre bueno. Gracias, mi Señor. Porque estas son las bendiciones que nosotros necesitamos. Este es el verdadero alimento, Señor, que baja del cielo. Este es el verdadero alimento que nos vivifica, que nos da paz, que nos alienta, que nos ayuda, Señor, a caminar en este mundo donde hay tanta maldad, tanta perversidad, Señor. Gracias, Dios, te doy en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.